Detrás del edificio, en un patio de caliche cercado con alambre de gallinero, había dos bodegas grandes de construcción más recientes, y al fondo había un caño cerrado, sucio y maloliente, donde se pudrían los desechos de medio siglo de navegación fluvial, escombros de buques históricos desde los primitivos de una sola chimenea, inaugurados por Simón Bolívar, hasta algunos tan recientes que ya tenían ventiladores eléctricos en los camarotes. La mayoría de ellos habían sido desmantelados para utilizar los materiales en otros buques, pero muchos estaban en tan buen estado que parecía posible darles una mano de pintura y echarlos a navegar, sin espantar las iguanas ni desmontar las frondas de grandes flores amarillas que los hacían más nostálgicos. En la planta alta del edificio estaba la sección administrativa, en oficinas pequeños pero cómodas y bien dotadas, como los camarotes de los buques, pues no habían sido hechas por arquitectos civiles, sino por ingenieros navales. Al final del corredor, con un empleado más, despachaba el tío León VII en la oficina igual a todas, con la única diferencia de que él encontraba por las mañanas en su escritorio un florero de vidrio con cualquier clase de flores, de buen olor. En la planta baja estaba la sección de pasajeros, con una sala de espera de bancas rústicas y un mostrador para el expendio de etiquetas y el manejo de los equipajes. Al final de todo estaba la confusa sección general, cuyo solo nombre daba una idea de la vaguedad de los atributos y donde iban a morir de mala muerte los problemas que se quedaban sin resolver en el resto de la empresa. Allí estaba Leona Cassiani, perdida detrás de la mesita escolar entre los montón de bultos de maíz arrumados y papeles sin solución. El día que el tío León VII en persona fue a ver qué diablo se le ocurría para la sección general sirviera de algo, al cabo de 3 horas de preguntas, de suposiciones teóricas y de averiguaciones concretas, con todos los empleados en sala plena, volvió a su oficina, atormentado por la incertidumbre de no haber encontrado ninguna solución para tantos problemas, sino todo lo contrario, nuevos y variados problemas para ninguna Al día solución. siguiente, cuando Florentino Ariza entró en su oficina, encontró un memorando de la Leona Cassini, con la súplica de que lo estudiara y se lo mostrara luego a su tío, si le parecía pertinente. Era la única que no había dicho una palabra durante la inspección de la tarde anterior. Se había mantenido a conciencia en su digna condición de empleada de caridad, pero en el memorando hacía notar que no la había hecho por negligencia, sino por respeto a la jerarquía de la sección. Era de una sencillez alarmante. El tío León VII se había propuesto una reconsignación a fondo, pero Leona Cassiani pensaba en sentido contrario, por la lógica simple de que la sección general no existía en la realidad. Era el basurero de los problemas engarrosos pero insignificantes que las otras secciones se quitaban de encima. La solución, en consecuencia, era eliminar la sección general y devolver los problemas para que fueran resueltos en la sección de origen. El tío León VII no tenía la menor idea de quién era Leona Cassani. No recordaba haber visto a alguien que pudiera hacerlo en la reunión de la tarde anterior, pero cuando leyó el memorando la llamó a su oficina y conversó con ella a puerta cerrada durante 2 horas. Hablaron un poco de todo, de acuerdo con el método que él usaba para conocer a la gente. El memorando era simple, de sentido común, y la solución en efecto dio el resultado apetecido, pero al tío León VII no le importaba eso, le importaba ella. Lo que más le llamó la atención fue que sus únicos estudios después de la primaria habían sido la escuela de sombrería. Además, estaba aprendiendo inglés en su casa con un método rápido sin maestro, y desde hacía 3 meses tomaba clases nocturnas de mecanografía y un oficio novedoso de gran porvenir. Como una antes se decía del teléfono y se había dicho antes de las máquinas de vapor. Cuando salió de la entrevista ya el tío León VII había empezado a llamarla como la llamaría siempre, Tocaya Leona. Había decidido eliminar de una plumada la sección conflictiva y repartir los problemas para que fueran resueltos por los mismos de los que los creaban. De acuerdo con la sugerencia de Leona Cassiani, y había inventado para ella un puesto sin nombre y sin funciones específicas, que en práctica era la asistente personal suya. Esa tarde, después del entierro sin honores de la sección general, el tío VII le preguntó a Florentino Ariza de dónde había sacado a Leona Cassiani, y él le contestó la verdad. Pues vuelve el tranvía y tráeme todas las que encuentres como esa, le dijo el tío. Con 2 o 3 más, así sacamos a flote la galeón. Florentino Ariza lo entendió como una broma típica del tío León VII, pero el siguiente día se encontró sin el coche que le había asignado 6 meses antes, y que ahora le quitaban para que siguiera buscando talentos ocultos en los tranvías. A Leona Cassiani, por su parte, se le acabaron muy pronto los escrúpulos iniciales, y se sacó de dentro todo lo que tuvo guardado con tanta sustancia los primeros 3 años. En 3 más
Había sido abarcado el control de todo, y en los 4 siguientes llegó a las puertas de la Secretaría General, pero se negó a entrar porque estaba solo un escalón por debajo de Florentino Ariza. Hasta entonces había estado a órdenes suyas, y quería seguir estándolo. Aunque la realidad era distinta, el mismo Florentino Ariza no se daba cuenta de que era él quien estaba bajo las órdenes de ella. Así era, él no había hecho más que cumplir con lo que ella sugería en la Dirección General para ayudarlo a subir contra las trampas de sus enemigos ocultos. Leona Cassiani tenía un talento diabólico para manejar los secretos y siempre debía estar donde sabía que era el momento justo. Era dinámica, silenciosa, de una dulzura sabia, pero cuando era indispensable es en su dolor en su alma. Le soltaba las riendas a su carácter de hierro narciso. Sin embargo, nunca lo usó para ella. Su único objetivo fue barrer la escalera desde él, que se lo había propuesto sin calcular muy bien su propia fuerza. Ella lo había hecho de todos modos, desde luego, por una indomable vocación de poder, pero la verdad fue que lo hizo a conciencia con pura gratitud. Era tal su determinación que el mismo Florentino Ariza se perdió en sus manejos, y en un momento sin fortuna trató de cerrar el paso a ella, creyendo que ella trataba de cerrárselo a él. Leona Cassiani se puso en su puesto. No se equivoque, le dijo. Yo me aparto de todo esto cuando usted quiera, pero piénselo bien. Florentino Ariza, que en su efecto no lo había pensado, lo pensó entonces también como pudo y le entregó sus armas. Lo cierto es que en medio de aquella guerra sórdida, dentro de una empresa en crisis perpetua, en medio de sus desastres de halconero, sin sosiego y la ilusión cada vez más incierta de Fermina Daza, el impasible Florentino Ariza no había tenido un instante de paz interior frente al espectáculo fascinante de aquella negra brava embrañaduría de mierda, y de amor en la fiebre de la pelea, tanto que muchas veces se dolió en secreto de aquella que no hubiera sido en realidad lo que él creía que era la tarde en que la conoció, para haberse limpiado el trasero con sus principios y haber hecho el amor con ella aunque hubiera pagado con pepas de oro vivo, pues Leona Cassiani seguía siendo igual que aquella tarde en las carracadas y la pulsera de hueso, su mazo de collares y sus anillos de piedras falsas en todos los dedos, una leona de la calle. Lo muy poco que los años le habían añadido por fuera era para su bien. Navegaba con la madurez espléndida. Sus encantos de mujer eran más inquietos y sus ordenados cuerpos de africana se iba haciendo más denso con la madurez. Florentino Ariza no se le había vuelto a insinuar en 10 años, pegando así la dura potencia de su error original, y ella lo había ayudado en todo, salvo en eso. Una noche en que se quedó trabajando hasta muy tarde, como lo hizo con frecuencia después de la muerte de su madre, Florentino Ariza iba de salida cuando vio que había luz en la oficina de Leona Cassiani. Abrió la puerta sin tocar y ella estaba, sola en el escritorio, absorto, seria, con unas gafas nuevas que le hacían un semblante académico. Florentino Ariza se dio cuenta con un pavor dichoso de que estaba con dos solos en la cama. Estaba de miles de muelles desiertos, la ciudad dormida. La noche eterna en la mar tenebroso, el bramido triste de un barco que tardaría más de 1 hora en llegar. Florentino Ariza se apoyó con el paraguas con las 2 manos, tal como lo había hecho con el callejón del Candilejo para cerrar el paso, solo que ahora lo hizo para que no se le notara la desarticulación de las rodillas. Dime una cosa, Leona, de mi alma. ¿Cuándo es que vamos a salir de esto? Ella se quitó los lentes sin sorpresa, con un dominio absoluto, y lo encandiló con la risa solar. Nunca lo había tuteado. Ay, Florentino Ariza, le dijo. Llevo 10 años sentada aquí esperando a que me lo preguntes. Ya era tarde. La ocasión iba con ella en el tranvía de mulas. Había estado siempre con ella en la misma silla en la que estaba sentada. Pero ahora se había ido para siempre. La verdad era que después de tantas perrerías soterranas que había hecho por él, después de tanta sordidez soportada para él, ella se había adelantado en la vida y estaba mucho más allá de los 20 años de la edad que él le llevaba de ventaja. Había envejecido para él, lo quería tanto que en vez de engañarlo prefirió seguir amándolo, aunque tuviera que hacérselo saber de modo brutal. No, le dijo, me sentiría como acostándome con el hijo que nunca tuve. Florentino Ariza se quedó con la espina de que no hubiera sido suya la última réplica. Pensaba que cuando una mujer dice que no, se queda esperando que le insistan antes de tomar la decisión final. Pero con ella era distinto. No podía jugar con el riesgo de equivocarse por segunda vez. Se retiró de buen talento y hasta con una cierta gracia que no le era fácil. Desde esa noche, cualquier sombra que pudo haber entre ellos se disipó sin amarguras, y Florentino Ariza entendió por fin que se puede ser amigo de una mujer sin acostarse con ella. Leona Cassiani fue el único ser humano a quien Florentino Ariza estuvo tentando a revelarle el secreto de Fermina Daza.
Las pocas personas que lo sabían empezaban a olvidarlo por motivos de fuerza mayor. 3 de ellas se lo habían llevado a la tumba sin ninguna duda. Su madre, que desde mucho antes de morir ya había borrado en la memoria. Gala Placidia, muerta de buena vejez al servicio de la que fue casi una hija. Y la inolvidable escolástica Daza, la que le había llevado dentro de un misal la primera carta de amor que recibió en la vida y que no podía seguir viva después de tantos años. Lorenzo Daza, de quien entonces no sabía si estaba vivo o muerto, podía habérselo revelado a la hermana Franca de la Luz, tratando de evitar la expulsión, pero era poco probable que lo hubieran divulgado. Quedaban por contar 11 telegrafistas de la provincia lejana de Viedrama, que manejaban telegramas con sus nombres completos y direcciones exactas, y luego Idebrama Sánchez y su corte de primas indómitas. Lo que ignoraba Florentino Ariza era que el doctor Juvenal Urbino debía ser incluido en la cuenta, y de Branda Sánchez le había revelado el secreto de alguna de sus tantas visitas de los primeros años, pero lo hizo de un modo tan casual y en un momento tan inoportuno que al doctor Urbino no le entró por un oído y le salió por el otro como ella pensó, sino que no le entró por ninguno, y de Branda en efecto había mencionado a Florentino Ariza como uno de los poetas escondidos que según ella tenía posibilidades de ganar los Juegos Florales. Al doctor Urbino le costó trabajo recordar quién era, y ella le dijo sin que fuera indispensable, pero sin ápice de malicia, que fue el único novio que Fermina Daza había tenido antes de casarse. Se lo dijo convencida de que había sido algo tan inocente y efímero, que más bien resultaba conmovedor. El doctor Urbino le replicó su mirada. No sabía que ese tipo fuera poeta, y lo borró de la memoria al instante. Entre otras cosas, su profesión lo tenía acostumbrado a un manejo ético del olvido. Florentino Ariza observó que los depositorios del secreto, a excepción de su madre, pertenecían al mundo de Fermina Daza. El suyo estaba solo él, solo con el peso abrumador de una carga que muchas veces necesitaba compartir, pero nadie hasta entonces le había merecido tanta confianza. Leona Cassiani era la única posible, y solo le hacía falta el modo y la ocasión. Estaba pensándolo casi la tarde de bochorno estival en que el doctor Juvenal Urbino subió las escaleras espinadas de la CFC, con una pausa en cada peldaño a sobrevivir al calor de las 3. Y apareció a cesante en la oficina de Florentino Ariza, empajado en sudor hasta los pantalones, y dijo en su último aliento: «Creo que nos viene encima un ciclón». Florentino Ariza lo había visto allí muchas veces, en busca del tío León VII, pero nunca como antes había tenido la impresión tan nítida de que aquella aparición indeseable tenía algo que ver con su vida. En la época en que también el doctor Juvenal Urbino había superado los escollos de la profesión y estaba casi de puerta en puerta como un pordiosero con el sombrero en la mano, buscando a contribuyentes para las promociones artísticas, uno de sus contribuyentes más asiduos y pródigos lo fue siempre el tío León VII, quien en aquel momento justo había empezado a hacer su siesta diaria de 10 minutos. Sentado en la poltrona de risueños del escritorio, Florentino Ariza le pidió al doctor Juvenal Urbino el favor de esperar en su oficina, que era contigua a la del tío León VII, y en cierto modo le servía de anestesia. Se había visto en diversas ocasiones, pero nunca había estado así, frente a frente, y Florentino Ariza padeció una vez más la náusea del sentirse inferior. Fueron 10 minutos eternos, en los cuales se levantó 3 veces con la esperanza de que el tío hubiera despertado antes de tiempo, y se tomó el termo entero de café negro. El doctor Urbino no aceptó ni una taza, dijo: «El café es veneno», y siguió encondenado en tema con otros sin preocuparse siquiera de ser escuchado. Florentino Ariza no podía soportar su distancia natural, la fluidez tan fácil y elegante como lograba que hasta las frases más frívolas, solo porque él las decía, parecieran esenciales. De pronto el médico cambió de tema de un modo abrupto. «¿Le gusta la música?». Lo tomó por sorpresa. En realidad, Florentino Ariza asistía a cuanto concierto o representación de ópera se daba en la ciudad, pero no se sentía capaz de sostener una conversación crítica o bien informada. Tenía la sangre dulce para la música de moda, sobre todo los valores sentimentales cuya afinidad con los que los mismos hacía adolescente, o con sus versos secretos. No era posible negarla bastante con oírlos una vez de pasada para que luego no hubiera poder de Dios que lo sacara de la cabeza el hilo de la melodía durante noches enteras. Pero esa no será la respuesta seria para una pregunta tan seria de un especialista. «Me gusta Gardel», dijo. El doctor Urbino lo entendió. «Ya veo», dijo. «Está de moda».
y se escabulló por el recuerdo de sus nuevos y numerosos proyectos, que había de realizar como siempre sin subsidio oficial. Le hizo notar la inferioridad descorazonada de los espectáculos que era posible traer ahora, y los espléndidos del siglo anterior. Así era, tenía un año de estar venciendo bonos para traer el trío Carlot Casals Tribujat al Teatro de la Comedia, y no había nadie en el gobierno que supiera quiénes eran, mientras aquel mismo mes estaban agotadas las localidades para la compañía de dramas policiales Ramón Carnalt, para las compañía de operateras y zarzuelas de don Manolo de la Presa, para los santanelas y nefastos conformistas mímico-fantásticos que se cambiaban de ropa en pleno escenario en el instante de un relámpago fosforescente, para Demoiselle de Tile, que se anunciaba como la antigua bailarina de Folies-Berry, y para el inmemorable Ursus, un energúmeno vasco de pelea cuerpo a cuerpo con un toro de lívida. No era para quejarse, sin embargo, si los mismos europeos estaban dando una vez en el mal ejemplo de una guerra bárbara cuando nosotros empezábamos a vivir en paz después de 9 guerras civiles en medio del siglo, que bien contadas podían ser una sola, siempre la misma. Lo que más le llamó la atención a Florentino Ariza de aquel discurso cautivador fue la posibilidad de revivir los Juegos Florales. La más resonante y perdurable de las iniciativas del doctor Juvenal Urbino había concebido en el pasado. Tuvo que morderse la lengua para no contarle que él había sido participante asiduo de aquel concurso anual que llegó a interpretarse poemas de grandes nombres, no solo en el resto del país, sino también en el otros del Caribe. Apenas empezaba la conversación, el vapor caliente del aire se enfermó por pronto, y una tormenta de vientos cruzados sacudió puertas y ventanas con fuertes estúpidos, y la oficina crujió hasta los crecimientos con un bailero del garete. El doctor Juvenal Urbino no pareció advertido. Hizo alguna referencia casual en los cajones de a los ciclones lunáticos de junio, y de pronto, sin que envidiera el cuento, hablaron de su esposa. No solo la tenían como una colaboradora más entusiasta, sino con el alma misma de sus iniciativas. Dijo, yo no sería nadie sin ella. Florentino Ariza lo escuchó impasible, apartándolo con todo un movimiento leve de la cabeza, sin atreverse a decir nada por miedo de que lo traicionara la voz. Sin embargo, 2 o 3 frases más le bastaron para comprender que el doctor Juvenal Urbino, en medio de tantos compromisos absorbentes, todavía le sobraba tiempo para adorar a su esposa casi tanto como él, y esa verdad lo aturdió. Pero no pudo reaccionar como si hubiera querido, porque el corazón le hizo entonces uno de esos trastazos de punto que solo se le ocurren al corazón. Le reveló que él y aquel hombre que habían tenido siempre con el enemigo personal eran víctimas de un mismo destino y compartían el azar de una pasión común. 2 animales de yunta uncidos en el mismo yugo. Por primera vez en los 27 años interminables que llevaba esperando, Florentino Ariza no pudo resistir la punzada del dolor de aquel hombre admirable que tuviera que morir para que él fuera feliz. El ciclón pasó de largo, pero sus galeanas desaborotaron en 15 minutos los barrios de las Ciénegas y causaron destrozos en media ciudad. El doctor Juvenal Urbino, satisfecho una vez más con la generosidad del tío León VII, no esperó a que escamara por completo, y se llevó por distracción el paraguas personal de Florentino Ariza, que le prestó para llevar hasta el coche, pero a este no le importó. Al contrario, se alegró de pensar en lo que Fermina Daza iba a pensar cuando supiera quién era el dueño del paraguas. Estaba todavía turbado por la conmoción de la entrevista, cuando Leona Cassiani pasó por su oficina, y le pareció una ocasión única para revelar el secreto sin más vueltas, como reventar un nudo de golondrinas que lo dejaba vivir. Ahora o nunca. Empezó a preguntarle qué pensaba del doctor Juvenal Urbino. Ella le contestó casi sin pensarlo. Es un hombre que hace muchas cosas, demasiadas quizás, pero creo que nadie sabe lo que piensa. Luego reflexionó, despedazado del borrador de lápiz con sus dientes afilados y grandes, de negro y grande, y al final se encogió de hombros para liquidar el asunto que la tenía sin cuidado. A lo mejor es por eso que hace tantas cosas, dijo, para no tener que pensar. Florentino Ariza intentó retenerla. Lo que me duele es que se tiene que morir, dijo. Todo el mundo tiene que morirse, dijo ella. Sí, dijo él, pero más que todo el mundo. Ella no entendió nada, volvió a encogerse de hombros sin hablar y se fue.